toca hablar con ella porque es el Día del Investigador y la investigadora científica se dio esta semana, se conmemoró esta semana, así que felicitaciones en primer lugar, porque Sole Gori es una investigadora científica, efectivamente, tenemos el privilegio de tenerla en este programa, ¿no? Esa es otra cuestión. Y sobre esto vamos a empezar hablando. Sí, muchas gracias. Bueno, y me ha costado llegar a ser investigadora, así que agradezco las felicitaciones. Sí, bueno, tenemos como doble festejo, ¿no? Porque el jueves pasado fue el Día Nacional, en definitiva a nivel nacional es el Día del Investigador, investigadora científica, que más que nada lo que hace es congratular, podríamos decir, a los científicos y científicas de nuestro país que están iniciando su carrera de investigación o que ya son investigadores formados en el sistema de CONICET particularmente, pero bueno, también obviamente en universidades también hay investigación. Y en el caso, a nivel mundial, en el caso mundial es el Día Mundial justamente de la Ciencia y la Tecnología, pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Y para eso tenemos dos plaquitas. En la primera podemos ver justamente por qué se celebra el 10 de abril, y son estos dos días que te decía, ¿no? Como bien vos decías en la presentación, la UNESCO, por justamente el natalicio de Bernardo Husay, es que termina conmemorando también este día a nivel mundial, no solamente el Día Nacional del Investigador e Investigadora, que sería a nivel nacional, como les decía, el mismo 10 de abril, sino que también se expandió a nivel mundial por el mismo natalicio, que es lo que podemos ver en la segunda plaquita, justamente la información sobre Bernardo Husay, que yo lo veo un poco chiquito, pero ahí está el natalicio del doctor Bernardo Husay, que justamente fue nuestro primer premio Nobel, ¿sí? El primer latinoamericano, argentino y latinoamericano, en recibir el Nobel de Medicina, ¿sí? Por sus investigaciones muy importantes que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, que son muy interesantes, que hemos dado en otros momentos, y bueno, el público se renueva, pero tratamos de justamente contar diferentes aristas cada año. Él fue médico, farmacéutico y científico y fue el creador del CONICET, ¿sí? Que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que bueno, que ya tiene más de 40 años y que justamente es lo que nuclea de alguna manera a los investigadores que no solo los que están en planta permanente, que ya son investigadores científicos y tecnológicos, sino también a los becarios en formación, ¿sí? Los que comienzan, y está bueno también nombrar esto porque muchas veces se habla, ¿no? del investigador en formación como becario, becaria, como si fuera un estudiante, y la verdad es que está haciendo ya una carrera de investigación con un método científico, planteándose hipótesis, preguntas, obviamente acompañado de un grupo, de un equipo que ya tiene investigadores formados y que muchas veces se da, como te digo, en el contexto de las universidades, pero también en institutos que tiene CONICET. CONICET parece como que fuera un edificio que está en un lugar, y no, la realidad es que tiene muchas sedes que están a lo largo y al ancho de todo el país y que nuclea, como te digo, a 20.000 investigadores, investigadoras, y también un número similar de becarios y becarias que están en formación. Muchos, como te decía, comenzando y desarrollando su doctorado en un tema particular, y muchos también ya doctorados haciendo unas becas más cortas, que son postdoctorales y que justamente perfeccionan, ¿no? Perfeccionan la especialización para luego comenzar a estar en la planta permanente. Además, bueno, obviamente tienen personal administrativo. Y bueno, y lo que quería decir, más que nada para dar un poco también el pie a lo que se festeja esta semana, lo que se trató de celebrar o conmemorar, que también fueron la Semana de las Ciencias, ¿no? En varios puntos del país, y bueno, vamos a hablar con la invitada de ese tema, en diferentes universidades, para remarcar la importancia del financiamiento y de poder darle lugar a la investigación científica, porque en los últimos años seguimos siendo, por ejemplo, el CONICET en particular, sigue siendo bien rankeado en lo que son los organismos gubernamentales de ciencia y técnica, que siempre está generalmente en el puesto número 20 de muchísimas instituciones a nivel gubernamental, siempre de las que son gubernamentales, ¿no? Obviamente después si incluimos a las universidades, el ranking cambia, pero tiene que ver con lo que es la investigación, con lo que tiene que ver con la innovación también, con el impacto social que tiene, y siempre estuvo bien rankeado, pero en el último tiempo va bajando algunos puntos. En el último año, de hecho, bajó algunos puntos en ese ranking, a pesar de estar muy bien ubicado todavía. La realidad es que comienza a verse un poco de fluctuación, ¿no? Y eso creo que es una llamada de atención para justamente darle el pie, el marco y visibilizar la situación de financiamiento que se está viviendo en este momento en la ciencia y la tecnología del país, para que
no solo por estar en el ranking, ¿no? En un mejor puesto, sino lo que significa ese ranking, ¿no? Que esas investigaciones, que son trabajos de más de una década, se pueden llegar a cortar, ¿no? Se cortan esos financiamientos. Entonces la Semana de las Ciencias también sirve para visibilizar todo lo que está pasando, y eso es lo que se fue haciendo toda esta semana en distintas universidades. Bueno, y me dabas el pie porque hablabas de la Semana de la Ciencia que se daba en diferentes universidades. Una es la Universidad Nacional de las Artes y estamos con la rectora, así que me acerco para este sector del estudio. Estoy hablando de Sandra Torlucci, que es rectora de la UNA y además vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional. Gracias, Sandra, por venir. La semana que terminó ahora fue esta semana que se llevó a cabo y que ¿cómo se desarrolló? Bueno, fue en principio una iniciativa del CIN, justamente en el contexto de lo que recién estaban comentando, para visibilizar y hacer conocer a la sociedad la importancia del desarrollo científico y tecnológico que realizan tanto los organismos como el CONICET y otros de orden nacional, como las universidades, que somos un actor fundamental en la formación y en la producción de ciencia y tecnología. Se desarrolló con más de 700 actividades en 53 universidades nacionales. O sea, tuvo un alcance federal, fue muy importante, sobre todo para que las personas que participaron de las actividades reconocieran en esas muestras todo lo que la universidad, la ciencia y la tecnología producen en sus vidas. O sea, tratamos de hacer hincapié en el impacto que tiene el desarrollo científico, tecnológico y toda la producción de conocimientos en la vida de la población, de la ciudadanía. Y bueno, eso a mí me parece que es lo que más logros trae, ¿no? Sí, porque semana. En lo particular a veces da la sensación de que la ciencia y la tecnología está como alejada de la vida cotidiana de todos los ciudadanos y en realidad me parece que hay mucho desconocimiento en relación a, bueno, dónde está aplicada, ¿no? Esa ciencia, esa tecnología, esas investigaciones. Sí, por eso trabajamos mucho sobre esa idea, sobre el impacto que tiene esta relación y sobre todo con un lema que para mí es fundamental y estratégico, que es ciencia es futuro. Y que tiene que ver también con lo que estaban conversando recién, ¿no? En este momento, por los recortes y la crisis en la que está el sistema científico-tecnológico y el universitario, estamos en un momento de riesgo. Están amenazados los equipos, está amenazada la formación de investigadoras, de investigadores, los equipamientos, la infraestructura, y todo eso después va a generar, indefectiblemente, de no revertirse esa situación, una parálisis. O sea, tarde o temprano se va a deteriorar el sistema científico-tecnológico que, de alguna manera, es lo que garantiza el desarrollo de Argentina. O sea, la producción de conocimiento, la producción de valor, la producción, el desarrollo de la tecnología garantizaría el desarrollo de la Argentina, la soberanía en Argentina. A mí me parece que en este sentido esta semana tiene un papel estratégico para alertar a la población de el sentido, la importancia que tiene seguir defendiendo estos financiamientos, esta continuidad de los equipos. Pues los equipos tienen, desde, como recién explicaba la investigadora, tienen desde cabezas que van formando hasta becarios que son los que empiezan a tener la capacitación, la formación y el desarrollo en los proyectos. Si se interrumpe alguna de las aristas de ese sistema, vamos a ver en riesgo la continuidad y después tardamos décadas, generaciones en recuperar eso. Sí, justamente yo quería hacer un comentario por esto de que hablábamos de la aplicación, lo que nos cuesta mucho, los que estamos además divulgando también la ciencia, es explicar esto, que no existe una aplicación tal vez inmediata muchas veces de lo que hacemos, sino que implica justamente un sostenimiento, ¿no? Por eso hablamos siempre de políticas públicas en el financiamiento de ciencia, que así ocurre en todos los países, por lo menos los que ven que el desarrollo está ahí, se mantienen a lo largo del tiempo porque justamente no es un impacto inmediato y esa es la típica que tenemos que salir a aclarar, ¿no? Entre la básica y la clínica en el caso de nuestro, o la básica y la aplicada en el caso de mi área. Te quería preguntar en el caso del área de ustedes si ven también cómo se van yendo estos investigadores en formación, ¿no? Los que están haciendo el doctorado, los que están haciendo alguna maestría, cómo empiezan a irse en algunos casos al sector privado, a la industria, que no está mal que sea así sea, también es útil, pero justamente empieza a quedar vacancia, a haber vacancia de la investigación, ¿no? Eso no sé si les ha ocurrido. Sí, empieza a pasar. Todavía estamos reteniendo, digamos, alguna proporción importante de investigadoras e investigadores, pero a medida que se vaya incrementando la crisis, seguramente va a haber más
más deserción. Claro. A mí me parece que en ese sentido, y también en relación a lo que estábamos diciendo, es importante tener en cuenta que la Semana de la Ciencia mostró cosas que se habían hecho antes. O sea, cómo impactaba, por ejemplo, no sé, una maqueta del ARSAT en la Universidad Nacional de Río Negro, junto con la ENVAP, o una visita a la Reserva Ecológica de la Universidad del Litoral para ver justamente la riqueza de la biosfera, etcétera, pero son cosas que ya se investigaron, no son cosas que se están investigando, por lo que recién decía Sol, porque estas cosas se empezaron a investigar hace mucho tiempo y ahora podemos mostrar lo que ya se produjo. Lo que se está investigando ahora es probable que se vea después, por eso es tan difícil a veces contarle. No, igual hay una cosa que pienso que es que está buenísima la visibilizarlo, pero que después, bueno, son las decisiones políticas, ¿no? Las que marcan el camino del financiamiento o no, del desarrollo o no. Es como que dependemos mucho de eso, ¿no? De que sea una determinación y una decisión política, darle importancia a la ciencia y al desarrollo. Quiero ir a otros temas. Tenemos más temas, además, para charlar con ella. Y antes que se nos termine el tiempo, quiero llevarla. Porque también, a ver, no solamente las carreras que se brinden en la universidad, pero entiendo que hubo un cambio de autoridades también en el CIN. En el CIN, Eso ocurrió en San Luis. En San Luis, hace poquitos días. La semana pasada, a fines del anterior, hubo cambio de autoridades, y bueno, y se realizó un plenario muy interesante, donde se eligieron, por supuesto, la presidencia y la vicepresidencia del CIN. Ahí quedaron designados Oscar Alpa en la presidencia y Franco Bartolacci, el rector de Rosario, es el de La Pampa y el de Rosario, en la vicepresidencia Franco. Así que bueno, y todas las autoridades de las comisiones. Claro. Y ahí también se puso de manifiesto la situación, el contexto. Fue importante el plenario. Hubo una reflexión, una evaluación sobre los principales puntos de crisis del sistema universitario, entre los que el presupuestario, que es de público conocimiento, que se ha reducido fuertemente el presupuesto a la inversión en educación superior. Las becas están en un nivel tremendo. O sea, una beca Progresar, por ejemplo, está en 35.000 pesos el monto. Imaginemos lo que puede hacer un estudiante con 35.000 pesos, apenas viajar. Claro. Y ni siquiera si hace trayectos más largos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las obras de infraestructura universitaria, los salarios que han caído por la falta de llamada paritaria, de docentes, de no docentes, de todos los personal de servicios, etcétera, y lo que tiene que ver con los programas específicos, creación de carreras nuevas, equipamiento, bueno, ni hablar de los fortalecimientos en ciencia, tecnología, en extensión, todo eso que son funciones básicas, ¿no? Se hizo un documento señalando eso y pidiéndole al gobierno que revise estas cuestiones, y también por un problema de consensos que hubo complicado, porque el sistema generó consensos para poder cambiar cosas de la calidad académica que no tenían nada que ver con el dinero, por ejemplo, y el gobierno no estaría aceptando esos consensos que de hecho se generaron entre el CIN, que es el sistema público, y el CRUP, que es el sistema de universidades privadas, y tampoco entonces la política de calidad universitaria. Para cerrar, porque me decían que se va a llevar adelante una nueva edición del Festival Artístico Fauna. ¿De qué se trata y cuándo será esto? Bueno, es un festival que la Universidad de las Artes, realiza cada 2 años. Esta es la 5ª edición. Empieza ahora, el 23 de abril, es gratuito, es de entrada abierta y se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos sede nosotros, en La Boca, en el Complejo Cultural de La Boca, con muchas actividades, más de 700 actividades, y bueno, y me parece interesante invitar a la población a que lo vea, porque también es parte de la producción que hacemos en el sistema universitario, y tenemos una web específica, un sitio web dentro de la página de la UNA para que puedan visitar. Muy bien, gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.